¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? Se preguntó hoy en su rueda de prensa matutina Claudia Sheinbaum en uno de los elementos que ella esgrime frente a los cuestionamientos de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Es eso autoritario? Sin lugar a dudas que lo es. Nada tiene de democrático ese que es más bien un recurso del populismo que delega a ciudadanos la decisión de quienes integran al Poder Judicial de la Federación. Recursos populistas como el hecho de partir de que el pueblo es sabio y entonces sabe de aeronáutica para participar desde luego en una consulta que determine si está o no ahí en donde debería de estar el aeropuerto en Texcoco. Y desde luego con solo una retahíla de verborrea lo que se genera es verificar ahí a través de ese pueblo una decisión que el gobierno por supuesto que ya había tomado. Son recursos del populismo, insisto, como aquella rifa del avión, ¿recuerdan ustedes? En donde en realidad no se rifó absolutamente ningún avión. Y desde luego los ejemplos sobran, pero vale la pena seguir atendiendo de frente la pregunta. Claro que es un desplante autoritario, al menos en dos elementos. El primero significa desmantelar totalmente el Poder Judicial de la Federación. Y eso es y forma parte de la destrucción de la democracia encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y segundo elemento, porque en efecto los que están promoviéndose para asumir el cargo de jueces, magistrados o ministros, muchos, la gran mayoría de ellos, no hubo filtro por supuesto, no tienen ninguna carrera académica, no tienen carrera judicial y tampoco tienen incluso escrúpulos, como también lo ha reconocido Gerardo Fernández Noroña, que participó en el proceso de la selección de los candidatos, o la propia Claudia Sheinbaum, que dice son minimísimos, esa fue la palabra que ella empleó para aludir, reconociendo, claro está, a este tipo de personajes impresentables que se ahora ofrecen como candidatos, entre ellos uno que está difundiendo un video completamente apócrifo. No se vayan con la finta, comunidad, con este tipo de materiales que aparentan desde luego tener veracidad para lograr verosimilitud cuando en realidad son completamente falsos. Y con eso, desde luego, ahora está utilizando ese procedimiento Claudia Sheinbaum para perseguir a Ernesto Zedillo Ponce de León con distintos aspectos que ya mi compañera y amiga Orquídea Fong el día de hoy también ha detallado. El caso es que en efecto Claudia Sheinbaum no solo está mintiendo cuando dice que es un proceso democrático lo que ocurre en el país, miente cuando dice que hay democracia en el mismo una vez que se han desmantelado todos los organismos autónomos, entre ellos el de la transparencia, que es el que nos haría conocer cuál es el monto del erario y en cuánto se dedica ese erario a la manutención del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me equivoco, por supuesto, porque coincidimos con Zedillo. Andrés Manuel López Obrador en realidad está fingiendo un retiro y está, por supuesto, muy activo y muy al pendiente, claro está, también participando de este tipo de campañas que en contra de Zedillo lo han estado convirtiendo ya, podemos decirlo así, en un perseguido político, y para eso utilizando todos los recursos que conocemos del andamiaje propagandístico y que siempre estaremos a ustedes invitándolos a revisarlo, a tener memoria respecto de este tipo de recursos con los farsantes de la 4T que ustedes conocen por supuesto muy bien, y que hay una campaña, como les digo, enorme también más allá incluso de las propias esferas digitales, tratando de incriminar incluso a el expresidente priista y a su esposa en actividades delictivas.
Pero miren ustedes, incluso los recursos que está dedicando el gobierno federal ya tenían preparado, así como casualmente, un video para llamarle a Ernesto Zedillo Ponce de León represor. De ese tamaño es la ofensiva del gobierno y el enojo, por supuesto, del gobierno por las voces disidentes. Es un video documental de 5 minutos. Estoy aquí mostrándoles a ustedes la nota que ya apareció en el periódico Reforma, en donde sí, se habla de represiones civiles como Aguas Blancas, Acteal, Ayutla de los Libres y El Bosque. Sí, con eso por supuesto que lo que trata de hacer Claudia Sheinbaum es acabar absolutamente con una discusión que a ella no le conviene, porque en efecto también el día de hoy, como mi compañera Orquídea Funk ya informó, pues lo que hace Ernesto Zedillo Ponce de León es darle me parece, mentis muy contundente a la presidenta de nuestro país, cuando señala que pues él está siendo difamado en vez de, en todo caso, tener un intercambio sobre la administración actual y no estar distrayendo sobre lo que ocurrió hace 30 años, pero tampoco evade Ernesto Zedillo la revisión de lo que sucedió en aquel entonces, y por ello es que también propone las auditorías en comparación con las obras faraónicas que ha llevado a cabo para dispendio, para lesión del erario de millones de mexicanos. Mientras Claudia Sheinbaum acusa incluso de criminal a Ernesto Zedillo Ponce de León, el día de hoy se informa que el huachicol, este huachicol que proviene desde luego de Tamaulipas en Estados Unidos, ha sido pues castigado porque en efecto ya se tomaron acciones específicas. Comento el caso porque mientras Claudia Sheinbaum habla de violar la ley, de corrupción, etcétera, etcétera, en el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León en el país, se prodigan ahí sí, se protegen, por supuesto, a este tipo de grupos delictuosos, porque de lo que sí hay pruebas, de lo que sí ustedes, comunidad, pueden verificar en cada una, digamos, de los episodios importantes que ha tenido nuestro país desde 2018 hasta la fecha, es que los abrazos prodigan, por supuesto, la violencia, dispensan a quienes perpetran esa violencia y también, desde luego, los dejan en plena impunidad, que eso es justamente lo que sí ha pasado. Y mientras todos estos elementos, pues, continúa este tipo de ofensiva de Donald Trump en contra de nuestro país y dictándole sin lugar a dudas la propia agenda. Trata, eso sí, el gobierno federal, muy característico del populismo, de estar teniendo distractores que ustedes conocen desde distintos frentes que ustedes también conocen para atacar no solo a Zedillo, sino a cualquier disidencia. Eso es lo que sucede en los estados autoritarios. Se genera un rebumbio informativo que en realidad no es más que ruido, pura basura, y con eso tratan de confundir a las propias audiencias que críticas del gobierno de por sí ya se encuentran, me parece, desorientadas, como para incluso pulverizarlas más. Este tipo de estrategias las estamos viendo, como les digo, son muy propias del populismo autoritario, justamente para ir dispersando aún más a la oposición, pero me parece que, y así son las cosas, la propia oposición, por muchas diferencias internas que éstas tienen, ha de aglutinarse justamente en torno a, pues lo que está significando ya claramente una persecución en contra de disidentes, de medios de comunicación, de periodistas y desde luego de manera principal en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ese es otro de los visos, de los visajes importantes que nos permiten señalar que en efecto en México no estamos ya viviendo en una democracia. Desde luego los instrumentos del autoritarismo son como estos que les acabo de comentar: la difusión de pura basura, generar confusión, atacar a disidentes y luego perseguirlos. Imagínense ustedes si Ernesto Zedillo Ponce de León no hubiera iniciado con sus críticas, Claudia Sheinbaum por supuesto que no se hubiera preocupado por el Fobaproa, por los supuestos ataques a la sociedad civil que según ellas fueron perpetrados por Ernesto Zedillo Ponce de León, sus relaciones, sus supuestas e inventadas por el gobierno, relaciones con el narcotráfico, que es ya, estamos viéndolo así, muy bajuno lo que está haciendo la propia Claudia Sheinbaum en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León. De ese tamaño es la furia autoritaria de
el populismo en nuestro país. Pero cada uno de los días que van pasando se van configurando datos y ejemplos que muestran que si alguien está en abierto connubio con las propias grupos del crimen organizado, si alguien ha hecho que se mantenga todo eso en la impunidad, ha sido el gobierno, y nosotros, por supuesto, contra viento y marea, créanme ustedes, lo seguiremos documentando, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.